Tengan feliz sábado, hermanos. Amén. Sean bienvenidos los que no siempre están con nosotros. Bienvenidos allá también. ¿Verdad? Bienvenidos, hermanos. Bienvenida. ¿Verdad? Bienvenidos aquí la familia de la hermana Tere. Estamos contentos de verlos. ¿Verdad? Y claro, estoy contento de ver a todos los demás también. Cada sábado, después, cuando salimos, me pongo a pensar quiénes no vinieron hoy. Y entonces me pregunto, ¿será que están enfermos? ¿Será que algo les pasa? ¿Verdad? Y entonces ya estamos pendientes, ¿no? Hermanos, el tema que voy a presentar esta mañana es un tema bastante, bueno, todos los temas que tienen que ver con la vida eterna son delicados, todos, ¿verdad? Porque, como dirían los hermanos médicos, una operación que pone en riesgo de muerte a una persona es delicada, que implica ese riesgo, una operación delicada. Y ocurre de que precisamente nuestras creencias son un asunto de que si nosotros no somos cuidadosos, eso nos puede llevar a la muerte eterna. Por lo tanto, los temas que tienen que ver con la palabra del Señor y la doctrina son temas delicados, hermanos. Y entonces quiero comenzar esta mañana invitándolos a que vayamos al libro de Oseas, al capítulo 4. Oseas, el capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces notemos, hermanos, que dice acá la palabra de Dios que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos no entendieron a Dios. Ellos dejaron de lado la palabra de Dios. Cuando dice aquí la ley se refiere a la Torá, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios es un asunto ¿de qué? De vida o muerte. Porque dice, mi pueblo fue destruido. El pueblo de Dios fue, las 10 tribus del norte fueron llevadas a la cautividad por los asirios y prácticamente las tribus se desperdigaron, prácticamente desaparecieron. Y las 2 tribus que habían quedado al sur, Judá y Benjamín, fueron llevados a la cautivos, a esclavos a Babilonia, y bendito Dios que estos perseveraron un poquito allá, reaccionaron y volvieron, ¿verdad? Pero no debemos olvidar, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Ahora bien, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es progresivo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no nos da todo el conocimiento de una sola vez. No. Sino que nos lo va mostrando y nos va enseñando y nos va educando poco a poco. Y es interesante porque en Proverbios el capítulo 4 y en el verso 18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando amanece, la luz del sol no es como es al mediodía,
es suave, va saliendo poquito a poco. Entonces, con eso compara, ¿verdad? Con eso compara el sabio que el camino de los justos, cómo va aprendiendo. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 28, usó otra figura. ¿Cuál fue la figura que usó? Él dijo, primero hierba, luego espiga, eso quiere decir es la flor, y luego dijo grano lleno dentro de la espiga. O sea, no es que la semilla brota y ya de un solo da la cosecha, no sé, ¿verdad? Sino que va poco a poco. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 12, el Señor Jesús le dijo así a los discípulos: tengo muchas cosas que deciros ahora. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, le dijo, no las podéis sobrellevar. Hermanos, el conocimiento de Dios es demasiado grande para que quepa en nuestra mente de un solo todo. Entonces, ¿qué va haciendo el Señor? El Señor nos va enseñando algunas cosas, nos va revelando la verdad poco a poco, y esa revelación, cuando nosotros la recibimos con honestidad y con agradecimiento, nos prepara para recibir más. Por eso el Señor dijo, al que más tiene, más le será dado, ¿verdad? Entonces entendamos esto, y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los discípulos, los 12 que anduvieron con Jesús, anduvieron 3 años con Jesús y no entendieron de qué trataba el Evangelio, ¿saben? Es increíble. Ellos pensaban que era un asunto político y por eso andaban peleándose por los puestos. Ellos pensaban que Jesús había venido para darle golpe de estado a los romanos y tomar el control del poder, del gobierno. Eso habían pensado. Y por eso es que cuando Jesús es crucificado, todos ellos, ¿qué? Se frustran. Pensábamos que este era el que había venido para redimir a Israel. Ellos no habían entendido que era redimir a Israel. Después de 3 años. Y entonces, ¿hasta cuándo entendieron? Hasta que Jesús resucita y le dice: miren, tardos de corazón para creer, dicen las cosas que escribieron los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió la Biblia y comenzó a explicarles: miren, esto es así. Y entonces ellos dijeron: al fin entendimos. Y ahora que habían entendido, que miren, salieron como dinamita, ¿no?, a predicar lo que hasta hoy habían entendido, que el asunto del reino de los cielos no era una cosa terrenal como ellos pensaban, sino que era algo más grande, algo más importante, ¿verdad? ¿Qué es? Y hermanos, la iglesia a través de la historia ha venido, desafortunadamente, en el siglo IV, el emperador y los obispos en Roma entraron en un arreglo en donde la iglesia, la mayoría de la iglesia, no todos, aceptaron una religión que era una mezcla de el cristianismo, de la religión que tenían los romanos, la élite de los romanos, especialmente los militares, que se llamaban mitraísmo, y la religión y otras religiones que tenían los ciudadanos comunes. Por ejemplo, la adoración y la creencia en Apolo y estas cosas que venían de los griegos: Artemisa, Acera o Astarot o Diana, como le llamaban los griegos, ¿no? Entonces hicieron una mezcla de eso, y entonces el cristianismo, ¿qué?
el cristianismo mayoritario, ojo, el cristianismo mayoritario, y entonces ahora fue una mezcla, pero hubo un pequeño remanente que se mantuvo fiel, ¿verdad? No, se mantuvo al margen de todo eso. Y hermanos, cuando nosotros llegamos y claro, a través de toda la historia, entonces el Señor tuvo que venir, ¿qué? Tuvo que venir levantando diferentes líderes a través de toda la historia para que fueran recuperando las verdades que habían sido abandonadas allá en el siglo IV. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Hus, a Wesley, a Wycliffe y especialmente a Lutero y a todos ellos. Pero noten lo siguiente: a ninguno de ellos le reveló toditito, sino que fueron restaurando las verdades poco a poco. Y claro, hay cosas que puede ser que nos sorprendan. Por ejemplo, esta. Pregunto, ¿el Lutero guardó el sábado? No. ¿Cuál fue el aporte de Lutero? Dios lo que hizo fue usar a este varón, ¿para qué? Para que entendiera el mundo que toda doctrina debe estar basada exclusivamente en la palabra de Dios. Eso se llamó sola escritura. Sola escritura. Además, que la salvación no la ganaba uno haciendo cosas buenas, sino que era un regalo del Señor Jesucristo, por gracia, por medio de la fe. Eso se llama solo gracia. También, la otra cosa era de que no hay que andar adorando nada ni a nadie más que solamente a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces Lutero lo llamó solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Entonces, claro, pero es interesante. ¿Lutero conoció la reforma pro salud? No. Y es interesante porque los historiadores cuentan que Lutero todas las noches se bebía su vasija de cerveza. ¿Sí? Y todos estos comían salchichas y comían todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, claro, esa luz todavía no le fue revelada, no le fue mostrada, pues ellos no lo entendieron, pero entendieron lo otro y ahí avanzó. Y por eso es que Dios ha venido, y claro, y llegamos ¿a dónde? Llegamos pues al surgimiento del pueblo remanente, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y los pioneros, hermanos, los fundadores, ¿sabe qué? Tampoco cuando vinieron y comenzaron como remanente del gran chasco al establecimiento de este pueblo que Dios estaba dirigiendo y sigue dirigiendo hasta el momento. ¿Qué sucedió? ¿Qué día guardaban? El domingo. ¿Comían cerdo? Sí. ¿Fumaban puros? Sí. ¿Habían entendido la preciosura del santuario celestial? No. Y entonces, claro, vienen, ¿y cuál era? ¿Qué fue el momento ahí? El énfasis en la segunda venida. Y entonces ahora, claro, estudiar la palabra de Dios bajo la presencia, la influencia santa del Espíritu Santo, le fue mostrando hasta que llegáramos a entender las cosas que entendemos hoy y que ellos en un inicio no entendieron. ¿Estamos entendidos?
Muy bien, entonces recuerde, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno dentro de la espiga, ¿verdad? Es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Es así. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que primero leche y después de la leche, ¿qué? Alimento sólido, dice. Alimento sólido. Ahora, ¿qué pasa con un cultivo que solo se queda en hierba? Y la gente, yo he visto de que ha habido años en que las milpas se quedaron así chiquitas, y entonces dice la gente, no, pues ¿y esto qué? Para meter las vacas, ¿verdad? Y ahí no hay tal, no hay cosecha, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No crecieron? Y hermanos, todos aquellos hermanos que no crecen en el conocimiento, que siguen ahí, que ni siquiera la fe de Jesús entienden muy bien, están en riesgo. Están en riesgo. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos asegurarnos de que estamos creciendo, ¿verdad? Dios está ansioso de revelarnos su voluntad, de que entendamos las cosas, ¿verdad? Pero eso no va a pasar si nosotros no tenemos la misma ansiedad. Por eso el Señor Jesús dijo allá en Mateo 5, bienaventurados, dijo, los que tienen hambre y sed, ¿verdad? Y Él dijo, ellos serán saciados. Ahora, sucede de que, claro, como parte de todas estas cosas, el Señor Jesús, una vez saliendo del templo, los discípulos dijeron, mira qué templo más lindo. Sí, les dijo el Señor, pero les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y ellos quedaron asustados, porque dijeron, pero ¿cómo? Si estoy en la casa de Dios, ¿cómo va a ser destruida? No puede ser. Y entonces alguien dijo, solo que sea en el fin del mundo. Vamos a preguntarle, dijeron. Y cuando estaban solos, llegaron y le preguntaron, Señor, porque ellos estaban impactados. Le fueron a preguntar y dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y el fin del mundo. Y entonces, es interesante, porque entonces el Señor Jesús, y eso lo tienen ahí en Mateo 24, Lucas 21, comenzó a darles una serie de señales de lo que había. Pero es importante, hermanos, porque hay una sola señal que repitió 3 veces. ¿Cuál fue esa señal? Miren, Mateo 24, los capítulos 4 y 5, el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? A muchos engañarán. Eso es lo que dijo ahí en la primera señal. Antes de dar cualquier otra señal, la primera que dio es que vendrían muchos, dice, y note lo siguiente, que dice, vendrán muchos en mi nombre. O sea, haciéndose pasar por cristianos, haciéndose pasar por miembros de la comunidad cristiana. Vendrán muchos en mi nombre, dice, ¿verdad? Y claro, a muchos engañarán. Y luego, el verso 11, y en el verso 11 del mismo capítulo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. A muchos. Y luego, en el verso 24 del mismo capítulo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Entonces, hermanos, mire, para que un engaño pueda engañar aún a los escogidos, no es cualquier cosa. Tiene que ser una cosa bien preparada. Tiene que ser una cosa que se parezca mucho a la verdad. ¿Ven? O sea, no es
una cosa así que usted inmediatamente la distingue y dice, no, es mentira. Es interesante. Y mire, el asunto es tan serio, esta advertencia que hizo el Señor Jesús, que Pablo la retoma y en el capítulo 20 de Hechos, Pablo hace esta declaración. Pablo dice, Hechos el capítulo 20, vamos ahí a Hechos, hermanos. Hechos el capítulo 20 y el verso 11. No, es el verso 24. Hechos 20, 29, perdonen. Verso 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué iban a entrar? Lobos rapaces. ¿Qué van a hacer? Que no perdonarán el rebaño, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Pablo dice, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, ¿verdad? Entrarán en medio de vosotros, dice. Y en Mateo, el capítulo 7 y el verso 15. Mateo capítulo 7 y verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con traje de lobo. No vienen con traje de lobo. Dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Mi hermano, es interesante, mire, si a usted le sale a alguien hablándole así de adorar a Satanás y de sacrificar niños, como dicen que hacen los satánicos, a mí no me consta, ¿verdad? Y todo eso, claro, ese ya de un solo viene como lobo, usted a ese no le va a hacer caso, no le va a hacer caso. Pero, si el lobo viene disfrazado de oveja, es decir, viene como un hermano, así como muy con apariencia de piedad, y entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque usted ahí baja la guardia. Y hermano, nuestra lectura bíblica esta mañana, ¿qué fue? Fue de Efesios. Y el repaso de la lección de la escuela sabática de hoy fue una excelente introducción a este tema. Hermanos, nosotros no podemos dormirnos. Nosotros estamos en medio de una guerra. Satanás, él no duerme. Y él está tratando ¿de qué? Está tratando ¿de qué? De que vengamos, de que hacernos caer, de meternos zancadilla, y como dice Efesios, está lanzándonos dardos de fuego, dice. Y entonces Pablo en Efesios nos dice, cuidado, pónganse la armadura para que puedan estar ¿cómo? Para que puedan estar firmes. Hermano, ¿qué significa estar firme? ¿Qué significa eso? Estar firme quiere decir que usted se para y de ahí no lo mueve. Mire, cuando usted vino y decidió por Cristo y decidió sellar su pacto con Él, usted fue bautizado. Los que no han sido bautizados todavía no han formalizado su pacto con el Señor, deben hacerlo. Y entonces cuando usted es bautizado, usted hace un voto. Y en ese voto ahí dice que usted
cree que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es solamente uno, que Dios es tres personas, que el Señor Jesucristo está pronto para venir, que la ley de Dios está vigente, que el sábado es el día del Señor, que Dios es el dueño de todo y que por lo tanto Él tiene una parte que son los diezmos y que esos no nos pertenecen. Y usted levanta la mano y dice sí. Hermano, cada uno que se bautiza recibe un certificado de bautismo y ahí está todo eso. Si usted se le ha olvidado, regrese a su casa y vaya y léalo y estúdielo. Esa es su creencia. Esa es la creencia de todos nosotros, los adventistas del séptimo día, alrededor del mundo. Cualquiera que no crea eso ha traicionado su voto delante del Señor. ¿Y qué pasa con el que le da la espalda a lo que el Señor ha dicho y a lo que Él ha prometido? Así que debemos ser cuidadosos. Ahora en el mundo, mire, con esto de las redes sociales, es increíble la cantidad de errores y de falsedades, torcimientos de la Escritura que andan ahí rondando como sopilotes, ¿verdad? Es increíble. Por ejemplo, voy a mencionar aquí, esto que voy a mencionar no es todo, pero son algunas de las cosas que son así como más frecuentes que uno se encuentra. Mire, hay una creencia que le llaman el universalismo. ¿En qué consiste esa creencia? Los universalistas creen que como Dios es amor, entonces Dios no puede destruir a nadie. Que al final, como Dios es amor, todo ser humano que vino a este planeta se va a salvar, va a tener vida eterna. Eso creen. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque acabamos de aprender o recordar que los falsos profetas, los falsos maestros vendrán a hacerse pasar por miembros de la iglesia. Ahí había un youtuber de Colombia que tenía montones de seguidores, que él, cuando inició de youtuber, era adventista, entre comillas. Y entonces él vino, de repente apareció predicando estas cosas. Bien. Y por último, ¿saben qué terminó? Diciendo que renunciaba a la iglesia adventista. Y todo el montón de hermanos que eran seguidores de este hermano, entre comillas, ay, asustados y frustrados, y será, o qué pasa, o serás que tenía razón, o qué. Hermanos, sí que la Biblia es clarita. La Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que uno es trigo y el otro es uva que va a ser destripada. La Biblia dice que unos van a ser llevados al cielo y que allá se van a sentar en tronos y los otros serán puestos en el lago de fuego. Pues que la Biblia es clara, hermanos. Y entonces no hay razón para qué, para estar creyendo estas cosas. Entonces, cuidado, ¿verdad? Otro. Mire, en el mundo es increíble cómo el liberalismo se ha infiltrado en la iglesia. ¿Y qué es esto del liberalismo? El liberalismo consiste, el pensamiento de los liberales es este. Ellos dicen, miren, la iglesia fue establecida allá en el siglo XIX. Y en aquel tiempo la cultura era otra. En aquel tiempo las mujeres andaban vestidas de otro modo. En aquel tiempo
Era la época victoriana, conservadora y todo eso. Hay que modernizar la iglesia. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que ellos entienden por modernizar la iglesia? Permitir un montón de todas estas cosas inmorales que ahora hay. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, abrir la iglesia para poner cualquier música. Por ejemplo, que las hermanas hay que se vistan como les da la gana y no decir nada. Que se pinten todo lo que se quieran pintar y no decir nada. Que anden con anillos y pulseras y todo ese tipo de cosas y no decir nada. Ordenar ancianas y pastoras y aceptar el homosexualismo como algo normal. Hermanos, ¿qué es eso? Eso es liberalismo. ¿Y sabe qué? A la gente le gusta. A la gente le gusta. ¿Por qué? Porque como no están convertidos, entonces quieren que la iglesia modernizarla, entre comillas, haciéndola igual al mundo. Hermanos, la iglesia no fue creada por el Señor para que fuera igual al mundo, sino para que fuera distinta. Y yo les pongo un desafío aquí a todos estos liberales. Mire, si usted es liberal, entienda que esta iglesia no es liberal. A usted le gusta todo eso, vaya y busque otra iglesia a ver a dónde la haya, que haya un montón, váyase por allá. Pero deje de estar haciendo daño aquí adentro. Mire, esta semana estaba por allá con unos hermanitos que me dieron oportunidad de predicar, un grupito que no es adventista, y ellos me estaban diciendo, no, me dice, estaban alarmados, ¿sabe? Porque dijeron que no sé dónde había ido una hermana a un culto y que en ese culto, ¿qué? Las hermanas con minifalda y que los muchachos bailando. Y dice que ella preguntó, pero ¿y aquí qué pasa? Y entonces el pastor de esa iglesia le dijo, es que mejor que bailen aquí en la iglesia y no allá en la discoteca. Y entonces, no, le digo, es que la iglesia hay que modernizarla. Hermanos, ¿qué es eso? Puede ser, ¿verdad? Entonces, claro, lobos vestidos de ovejas. Porque ellos nos dicen, mire, esto dice, no, vamos a ser salvos, ¿verdad? Liberalismo. El primero se llamaba universalismo, esa creencia que igual todo el mundo parejo, no importa que haga, no importa que crea, se salva, ¿verdad? Y ahora decíamos del liberalismo. Entonces otra cosa que anda ahí rondando, hermanos, es esta, es el antitrinitarismo. Mire, la Biblia presenta claramente que Dios es uno en tres personas. Lo dice desde el origen. La palabra Elohim es que es plural, ¿verdad? Y entonces a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos actuando a la deidad como tres personas separadas. Y como explicaba el hermano Ricardo hoy en la mañana, para aquellos que no entienden lo que la Biblia dice, entonces Elena de Juárez lo aclara. En el libro del Evangelismo, las páginas 446, 447 y 448, ahí dijo claro. Y en el deseado de todas las gentes también. Dios es tres personas separadas. Y es interesante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque varios de los pioneros, de los fundadores de esta iglesia, eran antitrinitarios, no creían eso. Y entonces cuando la sierva de Dios dijo esto, ellos se alarmaron y dijeron, no, ¿cómo puede ser esto? No es posible. Y hubo uno, se llamaba ML, no me acuerdo, las iniciales eran ML y el apellido era Andresen, un hermano fiel,
dijo, han manipulado los escritos de Elena de White. Los editores, ellos cambiaron eso. Eso es falso. Y entonces vino él y dijo, quiero ver los escritos originales. Y entonces, claro, fue y le dieron la oportunidad de que él revisara los archivos de Elena de White. Y Elena de White todavía estaba, ¿verdad? Y entonces fue y revisó los manuscritos, ¿verdad? Y entonces revisó que ahí estaba lo mismo que se había publicado, ¿verdad? Entonces, hermanos, y en esto, mire, hay unos que son unitarios. ¿Qué quiere decir que son unitarios? Dicen, Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Son unitarios. Hay otros que son dualistas, que dicen, no, solo son dos. Hermano, la Biblia dice que son tres. Y Elena de White lo confirmó claramente. Son tres personas distintas, ¿verdad? Actuando en concierto. Actuando con la misma intención y el mismo amor de salvarlo a usted y a mí y a todos aquellos que vengan a él y se arrepientan. Y hermanos, tenemos también en nuestro medio, dentro de la iglesia, porque los de afuera, pues eso ya no se extraña que hagan esto, ¿no? Algunos que simple y sencillamente se han atrevido a negar la validez del espíritu de profecía. Mira, hay unos de estos que dicen que son eruditos, que dicen, no, dice Elena de White, no, eso era para el tiempo de ella, no para el de nosotros. Eso solo se puede usar con propósitos devocionales. Eso no tiene valor doctrinal, ¿verdad? Y entonces, claro, Dios mismo había dicho que el que no crea esto terminará afuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, no lo olviden. Y claro, estas son solo 4 cosas que menciono como algunas de las más populares ahora, pero hay mucho más. Hay mucho más. Por eso, como suele decir el pastor Esteban Borja, usted no puede identificar un billete falso si no tiene bien claro cómo es un billete verdadero. Entonces, claro, usted no tiene que andar examinando con detalle todas estas mentiras. Conozca bien la verdad. Y cuando usted conoce bien la verdad, entonces va a identificar cualquier cosa que sea distinta. Y si es distinto, es mentira. Es falso. Recházalo. No. Ahora, hermanos, y es interesante, ¿por qué razón? Porque estos que se dedican a confundir al pueblo de Dios, yo no sé si creen en la Biblia o no lo sé. Si están confundidos y son sinceros, no lo sé, Dios lo sabe. Pero el Señor en Mateo, el capítulo 18, Mateo, el capítulo 18, y el verso 6, hizo una advertencia que es bastante seria. Dijo así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, está hablando de los rapaces, lobos vestidos de oveja, que entrarían en el rebaño. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermano, ¿qué significa una piedra de molino de asno?
¿Qué significa eso? Miren, la piedra de molino de ajo, los molinos en aquel tiempo tenían una piedra abajo y tenían otra piedra así circular encima. Y entonces había unos que eran como los molinos de mano, que tenían un hueco aquí, y entonces ahí se metía un palo, y tenían el otro hueco en el centro donde se echaba el grano. Y entonces las mujeres, normalmente lo hacían ellas, tenían que darle vuelta así, y cuando la piedra de arriba rotaba encima de la piedra de abajo y el grano iba ahí, el grano se molía. Entonces quedaba una harina, era una harina integral, era una harina buena, ¿verdad? Pero no quedaba así como tan finita. Cuando la colaban, entonces era que quedaba lo que allá en el Antiguo Testamento se llama flor de harina, lo que debían usar ¿para qué? Para las ofrendas. Pero ese era el molino chiquito, pero el molino grande, ese no lo podía mover una persona. Ahí le ponían un buey o un asno, así como le ponían eso a los trapiches para moler caña, así, para que diera vuelta. Y entonces, cuando Jesús dice que estos que hacen tropezar, dice, algunos de estos pequeños, dice que una piedra de estas, de las grandes, mejor le sería que se las amarraran al cuello y con esa piedra se arrojados al mar. ¿Usted cree que Jesús estaba bromeando? ¿Ah? No, hermanos. Y por eso, ojo, hermano, tenga cuidado usted con lo que anda repitiendo, porque algunos oyen alguna tontería en las redes sociales y ya piensan que así es, y ya salen corriendo y le dan reenviar, y ya andan que, hermano, estudie, asegúrese, no se deje arrastrar. Recuerde, el Señor Jesús dijo 3 veces: vendrán falsos maestros, engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Ah? Y entonces, claro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, en San Juan, el capítulo 5 y el verso 39, este es un verso que ustedes saben de memoria. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, es interesante, ¿sabe por qué? Porque hay algunos que dicen: ay, no, pero es que miren, la Biblia es tan aburrida. Y dicen también: no, pero es que leer la Biblia, ¿para qué si yo no la entiendo? ¿Verdad? Pero como yo siempre digo, ¿y cómo la va a entender si no la estudia? Estúdiela, ¿verdad? Estúdiela, ore a Dios. Si el Señor dijo que la Biblia era una lámpara, Él lo va a iluminar. Pero usted tiene que ser disciplinado para estudiar la palabra de Dios. No simplemente, bueno, voy a ver aquí qué hallo, que me interese, que me emocione. Mire, toda la gente que está embobada con las redes sociales y los videos y todo eso, y las películas y todo eso, y qué gusto le va a hallar a la Biblia, pues. Ninguno. ¿Por qué? Yo oigo, hay gente que dice: a mí me gustan las películas de acción, dicen. Hermano, y quieren hallar eso aquí en la Biblia para no aburrirse, o todas esas torceduras sexuales que abundan en las películas, hermanos. Y así como le va a dar gusto a la Biblia, díganme, así como la va a entender, si eso es lo que usted tiene en su cabeza. Deje eso, estudie la palabra de Dios. Esa es la única garantía que nosotros tenemos para discernir la verdad y el error. Bueno,
Y si usted estudia a conciencia la palabra de Dios, va a pasar algo. Va a pasar lo que dice en el Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Hermano, es interesante, porque usted no puede recordar algo que usted no entiende. Hay personas que aprenden cosas, pero no las entienden. Y eso les cuesta un gran sacrificio aprender eso. Yo recuerdo el caso cuando estábamos estudiando el bachillerato. Había una compañera que en una exposición, ella había aprendido de memoria muchas cosas. Ella era buena para eso. Y entonces vino el profesor, y después de que ella recitó todo lo que había aprendido la memoria, el profesor le preguntó, vaya, le dijo, ahora decime qué entendiste de todo eso. ¿Y sabe qué dijo? Nada. Nada. Pero cuando usted entiende algo, a usted le es fácil recordar. Y por eso los profesores a veces dicen, escriba con sus propias palabras tal cosa. ¿Por qué? ¿Y por qué no quieren que las escriba tal como está? ¿Por qué? Porque cuando usted las puede decir con sus propias palabras, quiere decir que usted sí las entendió. Eso es lo que usted necesita hacer con la Biblia. Y de estudiar la palabra de Dios a conciencia, la palabra de Dios va a venir a ser parte de usted. La va a tener guardada en su corazón. ¿Y eso qué? Eso lo va a proteger. Eso lo va a proteger. Luego, ya en la epístola de Pablo a Tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5 y en el verso 17, uno de los versos más cortos que tenemos en la Biblia, dice: orad sin cesar. Hermano, mire, algunos quieren que ven el estudio de la Biblia como una cosa que es intelectual. No, dicen, es que yo no soy estudiado, yo hasta segundo grado, dice el hermano Juan, que había hecho hasta segundo grado. ¿Verdad? Pero mira, cuando el corazón se rinde al Señor, Dios puede revelarle cosas que a los doctores no se las revela. Entonces, pero ¿esto qué implica? Esto implica una actitud de oración. Oración es conectarse con Dios, para que nuestra mente entre en sintonía con la mente del Señor. Entonces, escudriñe la Biblia, guárdela en su corazón, ore sin cesar. Oremos. Y claro, allá en Hebreos 10:25, dice: no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándose unos a otros, especialmente viendo que el día se acerca. ¿Cuál? El del fin. Como decía el hermano Ricardo en el repaso de la lección, este asunto del combate, este asunto de la guerra, no es solamente un asunto personal. Nosotros somos parte de un ejército. Y claro, esto de que hay un cristiano allá el solito que no, hermano, eso no es la voluntad de Dios. Si ahí no hay, allá no hay, pero pues sí, ¿verdad? Está aislado allá en el polo norte del solo, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero si está y tiene la posibilidad de congregarse y no se congrega, hermanos, está contrariando lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué? Se está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué? Estudie la Biblia, guárdela en su corazón,
ore sin cesar, venga a la iglesia. Si la fe es por el oír. Ahora, hermanos, no lo olvide, los lobos no vienen enseñando los colmillos. ¿Y usted cree que eso es nuevo? No, eso ya en el tiempo de los apóstoles. Mire, cuando usted lee la historia de la iglesia en Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, desde la primera dice, y que ustedes ahí tienen a los nicolaítas presionándolos con sus mentiras gnósticas y todo eso, pero ustedes no les han dado lugar. Eso está bien, les dice. O sea, ya habían problemas, ¿verdad? Y había unos que decían que Jesucristo no había sido igual que nosotros, sino que no había venido en carne, no que era espíritu, ¿verdad? Y entonces Juan dice, el que no cree, dice esto está en el capítulo 2 de Juan, en la segunda de Juan, en el capítulo 1, dice, segunda de Juan, capítulo 1, verso 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de que Jesucristo vino en carne y va a conservar la carne para siempre, por la eternidad, que se hizo hombre, como dice allá en Filipenses y en Colosenses y en los evangelios, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice que debemos hacer? No lo recibáis en casa, dice. Ni le digáis que bienvenido. O sea, y alguno va a decir, uy, pero qué mala educación. Hermano, mire, a usted no le tiene que importar lo que digan. A usted le tiene que importar qué es lo que dice la palabra. Mire, el primer error de Eva, ¿sabe cuál fue? Ponerse a hablar con la serpiente. Ese fue el primer error de Eva. Dios había dicho, miren, manténganse juntos, no se separen, aléjense de ese árbol, pero no. ¿Qué hizo Eva? Ella sola, ojo, con esto creen que pueden andar solos. Ella sola agarró camino. ¿Y qué? Y la serpiente dijo, ay, viene mi víctima, dijo. Y entonces, ¿qué hizo? Se puso a dialogar con la serpiente. Hermano, no dialogue con la serpiente. Eso es lo que dice aquí. Por eso dice, cualquiera que no viene con esta doctrina, y por eso yo lo invito a que revise lo que usted prometió cuando se bautizó. Entonces dice, cualquiera que no viene con esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. Ahora, mire, hemos tenido casos tristes. De repente aquí apareció alguien, y yo no voy a mencionar nombres, pero apareció alguien diciendo cosas que la Biblia no dice, torciendo muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, le dijimos, mira, fíjate que eso que vos estás diciendo, eso no es lo que la Biblia dice. Y entonces él dijo, no, pero que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces, nuestro deber es decírtelo. Cada quien es libre de ¿qué? De aceptar la verdad o de aceptar el error. Pero sepa que si usted permanece en el error, se va a perder. Y entonces, ¿qué hizo? Mire, agarró camino y se fue. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que se vaya es un problema para él.
Porque hermanos, aquí no estamos para que nadie se vaya, sino para que todo el mundo se quede, para que todo el mundo crezca, para que todo el mundo viva de acuerdo a la verdad, para que todo el mundo espere a Jesucristo y que cuando Cristo venga esté listo para ir con Él. Para eso estamos. Pero entonces este hermano vino y agarró camino y se fue. ¿Cuál fue el problema? El problema adicional, además del problema ese de que él se haya ido, el problema adicional es que se fue a andar de casa en casa diciéndole a otros hermanos: mire, que fíjese, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá, que ya no creo, ya no creí en Elena de White, ya no creí en otro montón de cosas, y entonces ya anduvo de casa en casa. Bendito el Señor que no todos le creyeron. Desafortunadamente, y esto es triste, es lamentable, por allá donde había un grupito, hubo un viejito que le creyó. ¿Ven? Y entonces, bueno, con el pastor lo fuimos a visitar y le dijimos: mire, hermano, mire, todo esto es lo que dice la Biblia, mire, esto aquí está bien. Sí. Bueno, sí. Sí, es que el hermano vino y me dijo esto y esto y esto y lo otro. Bueno, sí. Bueno, nosotros le decimos pues. Y entonces, la última vez que vino un hermano que vive en el mismo lugar, le pregunté yo: mire, hermano, ¿y el hermano fulano? Y me dijo, se salió, me dijo, y ahora anda metiéndose en una iglesia, en otra hora. Para él todas las iglesias son iguales. ¿Ve el resultado de qué? Resultado de haber escuchado las mentiras y haberlas creído. Hermano, usted puede estar pensando: a mí no me va a pasar. Eso pensaba Eva. Así que mire, el que no viene con la doctrina, que es la doctrina oficial, y esa es la que usted tiene en el certificado de bautismo, por eso le digo: vaya y repáselo. Usted dígale: mire, gracias, pero yo le dije a Dios que yo iba a obedecer esto, ¿verdad? No lo vea como enemigo, ¿verdad? No lo maltrate, sea educado, sea cortés, pero dígale: muchas gracias, si usted quiere platicamos de otra cosa, pero de esto yo estoy claro. Por eso el apóstol dice en Efesios: pónganse la armadura de Dios para que puedan estar ¿cómo? Firmes, para que nadie los mueva, ¿verdad? Pero de repente viene alguien y les dice, los enrolla a todos y a los novios. No, hermano, ¿verdad? No. En el conflicto de los siglos hay una cita que dice: solamente aquellos, dice, que hayan creído y hayan aceptado la palabra de Dios y se aferren a ella, solo eso, dice, podrán salir adelante en el conflicto final. Y hermanos, esa es la invitación. Mire, el centro de la Biblia es el Señor Jesucristo. El centro, ¿verdad? Es el plan de la salvación. Entonces, claro, usted tiene que identificarse con eso. Por eso, no lo olvide. Póngase la armadura, escudriñe las Escrituras, aprenda la palabra de Dios, ore sin cesar, congréguese todo lo que pueda. Y cuando la serpiente se le acerque, no hable con ella, ¿verdad? Ese fue el problema de Eva. Recuerde, hemos sido advertidos. El Señor está pronto para venir. Es increíble cómo esta semana estaba mirando algunas noticias y había ahí un vínculo. Hay un sitio web que se llama se llama Gobierno en Transición para la Tierra, así se llama.
¿Y sabe qué dice todo eso? Mire, es increíble, está escrito, como lo he comentado con algunos, de una manera tan excelente, que cuando va uno leyendo, dice, sí, esto es la solución para los problemas del mundo, para el problema del hambre, para el problema de la ecología, para el problema de la economía, para el problema de la delincuencia, esto es la solución. Y entonces, ¿cuál es la solución que dicen ellos? Es un gobierno mundial, que una sola constitución rija en todos los países. Y entonces uno, que ya conoce la profecía, dice, y una cosa que me asustó es que dice, ya la constitución está lista y no está para ser discutida, sino para ser implementada. Hermanos, es Apocalipsis. Y entonces, por eso es que nosotros no podemos dormirnos. Necesitamos saber y entender, pero usted quedándose durmiendo en la casa los domingos en la mañana, no va a entenderlo. Venga a la reunión, ¿verdad? Venga. Y a mí me encanta la reunión, ¿sabe por qué? Porque estamos yendo sobre lo que Dios nos ha dicho por medio de el espíritu de profecía, ¿verdad? Por medio del testimonio de Jesucristo. Y entonces, estamos que, por algunos que dicen que no entienden, que es lo que estamos haciendo, tratando de reflexionar basado en esta advertencia que Dios nos ha dado. Hermanos, que Dios nos bendiga.